el primer aviso que les tengo que comunicar es que ya terminamos la segunda unidad. Todo lo relacionado con la célula, ya lo terminamos de ver. ¿Se acuerdan que les había dicho que eran 2 tareas? La primera tarea fue su trabajo, que ya fui por ellos al colegio, ya algunos de ustedes tuvieron oportunidad de llevármelos y felicidades, están padrísimos. Aquí los tengo a la mano. El primer trabajo, la primera tarea, me gustó mucho. La primera tarea fue, esa es de Sofía, fue a realizar este cuadernillo donde explicábamos la función y las características de cada organelo de la célula, ¿ok? La tarea número 2 consiste en un cuestionario que se los voy a publicar el día de hoy en Classroom, ¿sale? Son las 2 únicas tareas del segundo parcial. Entonces, chicos, el examen es la próxima semana, ¿va? Son a partir del día 15 de marzo. Esto, lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, ya no corresponde al segundo parcial, es del tercer parcial. Así que, por favor, en su cuaderno me hacen una pestaña o un doblez donde indiquen que lo que vamos a ver hoy ya corresponde al tercer parcial, ¿va? Ya acabamos todo lo relacionado con la célula. Ya vimos que era la célula, antecedentes históricos que llevaron al descubrimiento de la célula, vimos la teoría celular, vimos los tipos de célula, todos los organelos de la célula, metabolismo celular, vimos fotosíntesis, respiración aerobia, anaerobia y ya acabamos todo lo relacionado con la célula. Así que hagan por favor una pestaña ahí en su cuaderno y vamos a continuar en su antología. Lo que vamos a empezar a ver hoy está en su antología en la página 532. Vuelvo a repetir, a partir de hoy no viene en el examen de la siguiente semana, viene hasta el tercer parcial. ¿Queda claro, chicos, o hay una pregunta? ¿Todo bien? Ok, muy bien, gracias. Entonces, ya hicieron su pestaña, su separador, que dice tercer parcial o tercera unidad. Vamos a comenzar. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, Miss. Gracias. Bueno, cualquier pregunta, con toda confianza lo escriben aquí en el chat o prenden su micrófono. Reproducción. Vamos a ver reproducción. ¿Reproducción de qué? Reproducción de las células, reproducción sexual y reproducción asexual, ¿ok? Entonces, ese es el nombre de la unidad 3, reproducción. Vamos a empezar a platicar de cómo se reproduce la célula, ¿ok? La célula, chicos, tiene un ciclo celular. ¿Qué es un ciclo celular? Pregunta, ¿qué es el ciclo celular? Es una secuencia de crecimiento y división de la célula que se divide en 4 fases. Un momentito. Ok, ¿cuáles son las fases del ciclo de reproducción celular? Vendrían siendo estas. Por favor, vayan subrayando ahí su antología, por favor. La primera fase se llama G1, que es el primer intervalo, la primera fase, ¿ok? Aquí comienza el ciclo en la G1. Después es la fase S, posteriormente la G2 y por último es la fase M de mitosis. Si se fijan, son 4 pasos y a su vez el cuarto paso se divide en otros 4 pasos, ¿ok? Ese es el ciclo celular. Es una secuencia de crecimiento y de división de la célula para que se reproduzca en 2, ¿ok? Vamos a empezar a platicar de la primera fase, de la número 1, que es la fase G1. Chicos, ¿saben ustedes cómo se dice crecer en inglés? Growing. Eso, ahí está. Por eso se llama G1. Yo no sabía, yo supe hasta apenas unos años que una alumna me dijo, Miss, ya investigué qué significa G1, es crecimiento en inglés. Perfecto, excelente. Entonces ya no se les va a olvidar. Perdón. Entonces, vamos a platicar
¿Qué es lo que pasa en esta primera fase? Dice, periodo en el cual la célula hija está recién nacidita, acaba de nacer y está empezando con su proceso de crecimiento, ¿va? Solamente está creciendo. Cada cromosoma consta de una molécula de ADN. Solo hay una sola molécula de ADN. Entonces, ¿qué pasa en esta primera fase? En la fase G1, la célula está recién nacida, acaba de nacer y solamente está creciendo. Está creciendo, creciendo en tamaño. Solo contiene un ADN. ¿Cuánto dura en promedio esta fase? 5 horas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Siguiente. Fase S. La S significa síntesis. Síntesis en biología se refiere a la elaboración, producción, ¿ok? Aquí dice, se empieza a duplicar o sintetizar, que es lo mismo, el ADN. ¿Se acuerdan que en la fase anterior solo había una molécula de ADN? Pues vean esta molécula, se está abriendo para que se empiece a sacar una copia de ella y la madre, al momento que se va, bueno, esta célula, al momento que se va a convertir en madre, cuando se va a dividir, le va a dejar la misma cantidad de herencia a las dos células que va a tener hijas, ¿ok? Por eso es necesario que se divida el ADN, porque la célula no va a ser egoísta y le va a decir, nada más a esta hija le dejo ADN y a esta no. Tiene que dejar la misma cantidad y proporción de ADN. Por eso en esta fase de síntesis se empieza a duplicar el ADN. Al final, cada cromosoma está formado por dos cromátidas, o sea, dos moléculas de ADN de cadena doble. Aquí estamos viendo que se separa el ADN, pero vean, este listón verde está realizando una copia para que al final haya dos. ¿Alguna pregunta aquí en esta fase S? Está muy fácil, ¿no? Entonces quedamos que en la G1 la célula solamente estaba creciendo y solamente tenía una molécula de ADN. En la fase 2, aquí la célula ya se está poniendo a trabajar. Está sacando un copiado de su ADN para tener dos moléculas, ¿ok? Miss, ¿por qué dice 8 horas? O sea, ¿eso lo hace después de 8 horas o dura 12 horas, 8 horas el El proceso. procedimiento? Acuérdense que yo les dije que el promedio de vida de una célula varía mucho. Puede ir desde un año, hay células que viven un mes, pero en promedio, la vida, el periodo de vida de la mayoría de las células de nuestro cuerpo son 24 horas, o sea, un día, ¿ok? Entonces, en las primeras 4 horas de vida de una célula recién nacida, las primeras 5 horas, perdón, solamente está creciendo, solamente está aumentando su tamaño, ¿va? Las siguientes 8 horas, pues se pone a trabajar porque va a llegar el momento en que se tiene que dividir y tiene que dejar dos ADN, ¿ok? Uno para cada hija. A eso se refiere, ¿ok? Y esa, gracias por esa pregunta, porque esa es una pregunta de examen. En el examen viene periodo de vida general o en promedio de las células del cuerpo humano y ustedes van a seleccionar la opción que diga 24 horas, ¿ok? Viene 24 horas, un mes, un año y pues obviamente en general las células viven 24 horas nada más. Entonces pónganse a pensar lo maravilloso que es la biología. Ahorita justo en este momento, mientras ustedes están en su clase de biología, hay células de su cuerpo que en este momento preciso están realizando la fase S, están duplicando su ADN. Otras podría ser que están en la fase nada más de crecimiento, ¿no? Que acaban de nacer y solamente están creciendo. Ok, tercera fase, G2, ¿ok? Esta dura un periodo de 6 horas. Bueno, se incrementa la síntesis de proteínas y la célula se prepara para pasar a la última fase, que es la fase M. ¿A qué se refiere esto de incrementa la síntesis de proteínas? En la anterior habíamos platicado que se empieza a duplicar el ADN en dos, ¿ok? Bueno, pues en esta fase, en la G2, empieza a producirse una proteína que se llama histona. Si gustan subrayarlo o anotarlo en su cuadernillo, una histona. Se empiezan a producir histonas. ¿Para qué se producen histonas? Bueno, les platico. La histona es una proteína que quiero que se imaginen como un carrete de hilo. ¿Quién en su casa, sus abuelitas, tenían esas máquinas súper antiguas de coser? ¿Cómo eran los carretes de donde se ponía el hilo? Eran como unos tamborcitos, ¿no? Así chaparritititos. Bueno, pues vamos a imaginarnos que cada uno de esos carretes es una proteína histona. Aquí estamos viendo 4 histonas. 1, 2, 3, 4, ¿ok?
Entonces, en esta fase G2 se empieza a producir esta histona. ¿Para qué? ¿Para qué sirven los carretes de la máquina de coser, chicos? ¿Para qué están creados un carrete? ¿Cuál es la función de un carrete? Poner el hilo. Exacto, enroscar el hilo. Entonces, para eso se crean las histonas, para enroscar el ADN. Acuérdense, ya se los había dicho, que el ADN tiene esta forma, ¿ok? Se encuentra en forma de hilo. Y necesita que haya histonas para que el ADN que está en forma de hilo empiece a enroscarse en ellas y así formar los cromosomas. Los cromosomas es una estructura de ADN empaquetado que no está así de modo normal en mi célula. Los cromosomas nada más aparecen durante la división celular, ¿ok? Entonces aquí en la fase 2 se están produciendo estas histonas para que se vaya enroscando el ADN y en la siguiente fase, en la fase M, en la última, ya el ADN se encuentra así, mire, así, como aquí, en forma de cromosoma. Originalmente nuestro ADN está así, pero gracias a la fase G2, que se produce histonas, pues se va a enroscar ahí el ADN. Miren, aquí está el ADN. Se empieza a enroscar en las histonas, a enroscar, a empaquetar y después de esta fase ya vamos a encontrar el ADN de esta manera, en forma de cromosomas. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Vamos bien, ¿verdad? Con confianza, si no, ya está. Sí. O sea que las histonas son las que le dan esa forma curvada o después de esa forma curvada reciben otra por las histonas. No, las histonas son proteínas que tienen forma de carrete, así, forma de circulito. Aquí vemos 4 histonas. Entonces, aquí se está enroscando el ADN. ¿Para qué se enrosca el ADN? Para poder compactarse, apretarse y quedar en forma de cromosoma. ¿Cuántos cromosomas hay? Dependiendo de la especie. Nosotros los humanos tenemos 46, nuestro ADN se empaqueta en 46 cromosomas. Entonces, su pregunta se refiere, a ver, otra vez me la formula, por favor. Sí, creo que ya entendí. O sea, el ADN se compacta. O sea, primero está así curvado como lo vemos en las Sí, imágenes, así. Y así luego exactamente, como lo vemos en las caricaturas, en las películas de Jurassic World, así está el ADN, así lo tenemos nosotros. A menos de que ahorita en mi cuerpo esté sucediendo división celular, bueno, pues ahí ya lo tengo en forma de cromosomas, pero de manera normal, todo este periodo de tiempo, miren, aquí en la primera fase de 5 horas, aquí en la de 8 horas, aquí en la fase G2, todavía mi ADN está así, está como aquí, en forma de listón, de doble hélice, así como lo vemos aquí, ¿ok? Ya en la última fase, gracias a la presencia de estas proteínas, pues mi ADN ya se enroscó y ya tomó forma de cromosoma, ¿ok? Muy bien la pregunta, ¿eh? Fase M, la última, que a su vez les platicaba yo, que tiene otras 4 fases. O sea, el ciclo celular son 4 fases. G1, S, G2 y mitosis, fase M, ¿ok? A su vez, la última fase, la fase M, tiene otras 4 fases, ¿va? ¿Qué pasa aquí? Es la más importante de todas las fases del ciclo celular, dura aproximadamente 1 hora. Es la fase donde la célula se divide, ¿ok? Por un proceso que se llama mitosis, por eso se llama así fase M, de la mitosis. Las 4 fases son las siguientes: profase, metafase, anafase y telofase. Se parecen los nombres, no me los voy a aprender. Sí, cierto, están parecidos, pero les voy a decir una palabra, un enunciado clave con la que se lo van a aprender así, las fases y el orden, porque este es el orden, ¿eh? Y en el examen se los pregunta, ¿cuáles son las 4 etapas de la mitosis en el orden correspondiente? Entonces, grábense este enunciado. Promete a Ana tejer. Si se graban este enunciado, se van a grabar los nombres de la mitosis. Vuelvo a repetir. Promete a Ana tejer. Pro de profase. Mete de metafase. Ana de anafase. Tejer de telofase. ¿Ok? Entonces, grábense este enunciado. Promete a Ana tejer para que puedan relacionarlo con el orden de las fases de la mitosis. ¿Va? Entonces, les voy a empezar a platicar en esta clase en qué consiste cada una
de estas fases. Ya les platiqué las fases del ciclo celular, pero ahora me interesa platicarles las 4 fases de la mitosis. ¿Ok? Entonces le cambiamos. Bueno, división celular. Todas las células de nuestro cuerpo se dividen ya sea por 2 mecanismos, mitosis y meiosis. Hoy vamos a ver la mitosis y mañana vamos a ver la meiosis. Mitosis es la manera en que se dividen las células de todo nuestro cuerpo. Las células de la piel, las células del hígado, las células de los pulmones, todas las células de mi cuerpo se dividen por mitosis, ¿ok? Las únicas células que se dividen por meiosis son las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales en las mujeres? ¿En el hombre? ¿Tiene colita? En el hombre, el espermatozoide, ¿Y en las mujeres? el óvulo. Exacto. Esas 2 células no se dividen por mitosis, no. Ellas lo hacen por meiosis. Mañana lo vemos, ¿ok? Fuera de esas 2 células sexuales, todas las demás se llaman somáticas. Y las células somáticas, todas se dividen por mitosis. Bueno, aquellas células que tienen reproducción celular, división. Acuérdense que las neuronas son células que no se reproducen, por eso hay que cuidarlas y tenerlas en forma. ¿Cómo puedo tener yo mis neuronas en forma? Leyendo, durmiéndome temprano, ¿qué más? Estudiando otro idioma, tocando algún instrumento, jugando juegos de mesa. ¿Cómo puedo echar a perder yo mis neuronas? Con un golpe en la cabeza, con el cigarro, con el alcohol, pasando muchas horas frente a un dispositivo sin utilizar lentes, ¿qué más? Bueno, esas son las formas de cuidar y de proteger a nuestras neuronas, porque nuestras neuronas no tienen proceso de división celular, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante la mitosis? Bueno, la mitosis se realiza en las células somáticas, lo que les acabo de decir. En todas las células de mi cuerpo se realiza la mitosis. Cuando una se divide, da origen a 2 células hijas, ¿ok? Que poseen exactamente la misma información genética que tenía la célula original, la célula madre. No crean que hay algún cambio o que una de las hijas va a tener menos información. No, exactamente la información igual a la que tenía la célula original, ¿va? Todos los procesos de crecimiento, bueno, otra pregunta que puede surgir, ¿y para qué sucede la división celular? Pues acuérdense que las células tienen una vida programada que se llama apoptosis, o cuando sufrimos alguna ruptura de tejido. A ver, véanse sus manos o sus bracitos y vean si tienen alguna cicatriz, ¿ok? Yo aquí tengo una. Regularmente las cicatrices están un poquito más abultadas y tienen un color más blanco que el resto de nuestra piel. ¿Por qué tienen un color más blanco? Porque son células más nuevas que las que están a un lado. ¿Qué pasó aquí? Bueno, me corté, tuve un rasguño, se me murieron muchas células y las células que quedaron, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Pues vamos a ponernos a trabajar porque tenemos que suplir a las células que se acaban de morir. Entonces dice aquí, todos los procesos de crecimiento, reparación de tejidos, en caso, por ejemplo, de una cortada, de un rasguño, en el desarrollo y reemplazo de células muertas que ocurren en los seres vivos, todo esto es posible gracias al proceso de la mitosis, ¿ok? Entonces, nosotros nacemos siendo muy chiquititos, vamos creciendo y en este crecimiento tiene que haber producción de células nuevas, ¿ok? Cuando sufrimos algún daño en algún tejido, pues se tienen que reparar esas células que se perdieron. En el reemplazo de células que ya están muertas, acuérdense que las células tienen vida nada más de 24 horas, entonces se tiene que quedar alguien a que cumpla su función que realizaban las células que se nos mueren día tras día, ¿va? Entonces, esto es por qué es tan importante. Esta es la explicación de la importancia de la mitosis. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que mucha gente defiende que el proceso metabólico más importante de la célula era la división celular? Y sí, cierto, es un proceso muy importante. Pero acuérdense que la división celular no se puede llevar a cabo si no hay ATP. ¿Y el ATP en qué proceso metabólico se obtiene? Lo vimos la semana pasada en la última clase. ¿En qué proceso metabólico obtenemos ATP? En el ciclo de Krebs. Ajá. Pero no específicamente, bueno, sí en el ciclo de Krebs, pero no específicamente ahí, en la respiración aerobia, ¿va? Acuérdense que eran 3 fases, no nada más el ciclo de Krebs. Es glucólisis,
ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. En estos 3 fases yo obtengo ATP. Entonces, ya teniendo ATP, yo ya me puedo dividir. Yo célula ya puedo dividirme. No tengo ATP, no puede haber división. Bueno, vamos a ver la primera fase de la mitosis. Se llama profase. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se las voy a explicar con mis palabras y ahorita les leo la diapositiva. Bueno, entonces nosotros sabemos que las células contienen un núcleo, ¿verdad? En el interior del núcleo que se encuentra el ADN, la información genética. ¿Me pueden decir qué forma tiene el ADN aquí en esta imagen? ¿Qué forma tiene ya el ADN? El cromosoma. Exacto, gracias a las histonas que se produjeron en la fase G2, ¿ok? Aquí ya tienen forma de cromosomas. Entonces, en esta fase de la profase, en esta primera etapa de la mitosis, en la profase, el núcleo, ¿qué creen, chicos, que le pasa? Desaparece, se desintegra. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué es eso? Porque acuérdense que el núcleo es una protección del ADN. Si el núcleo está presente, no va a poder pasar la división. Entonces, el núcleo se tiene que ir, tiene que desaparecer para dejar expuestos o libres a los cromosomas, ¿ok? Otra cosa, hay una estructura que se llama uso mitótico. Es esto, estos son centriolos. El uso mitótico son estas rayitas que vemos aquí. Estas originalmente no están en la célula, solamente aparecen durante la división celular. ¿En qué fase aparecen? En la profase. Entonces, conclusión, 2 puntos. ¿Qué sucede en la profase? Desaparece el núcleo, se desintegra y aparece el uso mitótico, que son estos de aquí. ¿Ok? Es todo. Con que se graben eso. Vuelvo a repetir. Desaparece el núcleo y aparece el uso mitótico. Bueno, voy a leer qué dice. La cromatina se enrolla para formar cromosomas. Eso ya sucedió aquí en esta primera fase. Ya no hay ADN en forma de cromatina, en forma de maraña, de listón. Ya está en forma de cromosomas, ¿va? ¿Qué más pasa? La envoltura nuclear y el nucleolo, ambos desaparecen, dejando libres al ADN, a los cromosomas. Al final de la fase, el nucleolo y la membrana nuclear desaparecen, ya se les había dicho. Y aparece esta nueva estructura que se llama uso mitótico. ¿Preguntas en la profase? ¿No? Bueno. Metafase. ¿Qué sucede aquí en la metafase? Los cromosomas que ya están libres, que ya por fin salieron de su caparazón donde están guardados, de ese núcleo, ya están libres. Entonces ellos se van a ordenar, se van a acomodar uniéndose en el uso cromático, en la placa ecuatorial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros sabemos que el Ecuador es justo a la mitad del globo, ¿no? Entonces, vean lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede aquí en pocas palabras? Los cromosomas se alinean en el centro o en el ecuador, que es lo mismo, ¿ok? Se acuestan, se alinean en el ecuador. Es lo único que sucede. ¿Qué sucede acá? Los cromosomas ya estaban formados, desapareció el núcleo y el nucleolo, apareció esta nueva estructura y acá en esta se acuestan todos los cromosomas, se alinean en el centro, ¿va? ¿Por qué aparecieron el uso mitótico? Son estas rayitas de aquí, pues como para mantener en este lugar a los cromosomas. Entonces, ¿qué es para mi punto de vista, de todas las fases de la mitosis, esta es la más fácil, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que sucede? Los cromosomas se alinean en el centro de la célula. ¿Preguntas? Bueno, le cambiamos. Acuérdense, esto no viene en su examen de la próxima semana. Tercera fase, anafase. ¿Qué sucede aquí? Visiblemente, ¿qué estoy viendo? Los cromosomas estaban acostados. ¿Aquí qué están viendo ahora? ¿Qué está pasando? Se están separando. Exactamente. Están siendo jalados a los extremos, a los polos de la célula. Entonces dice, los cromosomas se separan por los centrómeros, ¿ok? Y las cromátides se dirigen a los polos. O sea, un bracito, una cromátide se dirige a un polo y la otra cromátide se dirige al otro polo. Se forma un surco de la separación en los animales o una placa celular en los vegetales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos microtúbulos que aparecieron son los responsables. ¿Se acuerdan del uso mitótico? Que eran estos microtúbulos
que aparecían nada más en este proceso de mitosis, que originalmente en mi célula no están, nada más aparecen en la mitosis. Bueno, ellos son los responsables de separar a los cromosomas que estaban acostados o alineados en el centro. Los están jalando a los extremos, a los polos. ¿Ok? También está fácil, también está muy fácil esta fase de la mitosis. Última, ¿qué pasa en la última fase de la mitosis? Se reintegra la membrana nuclear y el nucleolo. ¿Se acuerdan que habían desaparecido? ¿Que se habían ido? Bueno, pues ya aparecieron nuevamente. Los cromosomas se alargan y vuelven a su forma de filamentos, de cromatina. ¿Qué quiere decir esto? Ya no están aquí el ADN en forma de cromosomas, ya está en forma de cromatina. ¿Qué es cromatina? Una maraña. O sea, ya están así en forma de hilo, de listón. ¿Ok? En biología se llama así, en forma de cromatina. Ya desapareció la forma de cromosoma. Desaparece el uso cromático. ¿Se acuerdan de esa estructura que les dije que nada más aparece en la mitosis? Pues ya está desapareciendo. Al final de esta fase se lleva a cabo la citocénesis. Chicos, muchos autores en los libros, la citocénesis la consideran otra fase de la mitosis. La consideran como que la quinta fase. A mi punto de vista, en los libros que he leído, yo apoyo a los autores que consideran la citocénesis dentro de la telofase, ¿ok? Entonces, no se saquen de onda si alguna vez ustedes ven la citocénesis como la última fase o la que va después de la telofase. No, vamos a incluirla en la telofase. Bueno, mis, ¿y qué es la citocínesis? ¿Qué significa? Es cuando se vuelve, cuando se rompe el citoplasma, ¿ok? Tiene la célula forma de 8, todavía no está completamente separada. Entonces, ¿qué sucede en la telofase? Se reintegró, volvió a aparecer el núcleo, los cromosomas se desintegraron y quedaron en forma de cromatina, desapareció el uso cromático y la célula empieza a separarse tanto que ya está a punto de reventar. Hagan de cuenta que es un globo y lo estamos jalando de un lado y lo estamos jalando de otro. Entonces, justo el momento donde se rompe, se separan ya en dos células, eso es la citocénesis, ¿ok? Ya es como que el fin de la mitosis. Ya cuando está así en forma de 8 la célula, o sea, originalmente la célula era un globo. Entonces, en la última fase, en la telofase, empieza a estirarse, a estirarse, a estirarse, y ya cuando finalmente se rompe, eso es citocénesis. Es el rompimiento del citoplasma y la formación de dos células hijas. Ok, por mi parte es todo en la explicación del ciclo celular. Acuérdense, ¿qué es el ciclo celular? Es una serie de pasos o cambios que sufre la célula desde el momento que nace. Está conformada por 4 pasos. El primer paso es cuando la célula acaba de nacer y solamente está creciendo, que se llama G1, ¿ok? Siguiente, es la fase S, que quiere decir síntesis. Aquí la célula se pone a trabajar y empieza a duplicar su ADN, ¿verdad? Empieza a duplicarlo para generar 2 moléculas de ADN, ¿ok? Después, en la fase G2, en la tercera fase del ciclo celular, ¿qué es lo que sucede? Empieza la producción, la síntesis de histonas. ¿Qué era una histona? Es una proteína que tiene la función de un carrete, de enroscar las cromátidas, de enroscar el ADN y darle forma de cromosomas, ¿ok? Y la última fase es la de mitosis, que a su vez tiene otras 4 fases. Primera fase se llama profase. ¿Qué es lo que sucede? El núcleo desaparece y los cromosomas y el ADN ya tiene forma de cromosoma, ¿ok? ¿Qué pasa en la profase? ¿Qué pasa en la mitosis? No, en la metafase, se me fue el nombre, disculpa. En la metafase, ¿qué sucede? Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, a la mitad de la célula, ¿va? ¿Qué pasa? En la anafase, los cromosomas son jalados, son separados, son jalados a los extremos de la célula, a los polos. ¿Y qué sucede en la telofase? Bueno, reaparece el núcleo, se quita la forma de cromosomas y vuelve a ser cromátides y empieza el proceso de citocénesis, que es la separación o el estiramiento de la célula
hasta formar tipo un 8 para finalmente romperse y dar como resultado 2 células hijas. Miren, ahorita les voy a pasar todas las diapositivas. Todo esto viene en su cuaderno, pero pues obviamente sin imágenes. Aquí está. En la primera todavía hay núcleo y todavía no están formados los cromosomas. En la segunda fase ya no hay núcleo y ya están los cromosomas, ¿ok? En la tercera fase, los cromosomas están jalados a los polos y en la última fase se están separando tanto las células, cada célula tiene una molécula de ADN y al final se rompe y da como resultado 2 células hijas. Comentarios, chicos, algo que me quieran decir sobre el tema de hoy, dudas. ¿Y eso cada cuánto pasa? ¿Cada 24 horas? Cada 24 horas. O sea, en este momento, tus células, unas están ahorita en un proceso de la mitosis, otras nada más están creciendo porque acaban de nacer, otras están en la producción de histonas, otras están en la duplicación de ADN. En todo el momento, en nuestro cuerpo está pasando. Específicamente, cada una de las células le sucede cada 24 horas. Al día se están muriendo unas células y están haciendo otras 2. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando este ciclo se descontrola, pierde el control? ¿Qué pasa? Pues las células empiezan a reproducirse de manera descontrolada y provocan un cáncer. Eso es el cáncer. ¿Qué es un cáncer? Es la proliferación, es la duplicación de células de manera descontrolada, ¿ok? Por eso surgen los tumores, porque hay tantas células acumuladas abajo del tejido que se hace un abultamiento. ¿Cuál es el proceso médico para acabar con un cáncer? ¿Cómo se le llama este proceso médico para matar al cáncer? Quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Es la muerte de todas las células, tanto células buenas, lamentablemente, como malas. Se sigue trabajando para que nada más se ataque a las células malas, a las células que andan descontroladas en su ciclo celular. Pero lamentablemente, hasta ahorita, sí hay avances, pero hasta ahorita no hay una quimio que nada más vaya directo a las células malas. Desgraciadamente, pues arrasa con todo, o sea, fumiga todo. Mata células buenas como a células malas, por eso a las personas se les cae el cabello, adelgazan, la piel se les hace oscura, porque pues lamentablemente estos químicos o estos medicamentos, desgraciadamente, matan a todas las células, pero gracias a Dios existe ese medicamento, ese tratamiento para matar a estas células que andan con su ciclo celular descontrolado, ¿ok? Mi, Sí. ¿y por qué se descontrola el ciclo? Muchas razones, muchísimas razones. Hasta ahorita los médicos no tienen alguna razón en específica. Puede ser cuestión genética, puede ser por estar expuesto a algún medicamento, puede ser por algún golpe. Está comprobado también que por un golpe se te pueden descontrolar las células de tu cuerpo. Puede ser porque eres un fumador. Acuérdense que los fumadores pues tienen obviamente mayor probabilidad de que las células de sus pulmones se descontrolen y este ciclo celular empiece a trabajar muy rápido y provoca un cáncer de pulmón. O sea, muchas razones. Mucha gente también lo atribuye a los alimentos industrializados que consumimos ahorita, ¿verdad? A todos a las carnes o a las hormonas que están en las carnes o a los vegetales que están modificados genéticamente. Hay muchísimas razones para que una persona se le descontrole su ciclo celular y desarrolle cáncer. Obviamente, pues tenemos el conocimiento de que si tenemos una vida saludable, si nos alimentamos correctamente, si no fumamos, si hacemos ejercicio, pues estas probabilidades de que nuestras células se descontrolen disminuyen. Acuérdense, también mucho es genético. El cáncer de mama es un tipo de cáncer que es hereditario. ¿Otra pregunta? Habías dicho que también te podían, ¿cómo decir? Que sucedían también los tumores, ¿no? Sí. Y cuando te dicen que son tumores benignos. Es lo mismo, tu célula no está trabajando bien. Hay tumores benignos igual en los brazos, nosotros en las mujeres en los pechos, en nuestros aparatos reproductor, en nuestros ovarios, en nuestro útero. Hay tumores que desarrollamos, pero son benignos. ¿Qué quiere decir? Pues que está descontrolado el ciclo celular, pero que no va a infectar,
que no va a sonsacar a las células de su alrededor para que ellas también, es que así sucede el cáncer. Primero es una célula la que descontrola, pero estas sonsacan las de alrededor para que también se descontrolen y empiecen a reproducirse de manera descontrolada, proliferarse, se dice en biología. ¿Qué más les iba a decir? Entonces, otra pregunta, no viene en el examen, pero quiero que lo sepan, sobre todo si van a estudiar medicina. Nuestras células tienen un periodo de vida, ya están programadas, nacen programadas para morir, por ejemplo, a las 24 horas. ¿Cómo se le llama a esta muerte programada? Se le llama apoptosis y es algo normal, es algo normal, es la muerte programada de las células, biológicamente hablando. Entonces, ellas saben que van a morir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empiezan a producir su ciclo celular para dejar descendencias. Déjenles platico otra cosa antes de que ya se me va a acabar la clase, pero un comentario más. Hay células, fíjense bien, está bien padre, bien interesante ese artículo que leí, que nacen. Mira, aquí está la célula recién nacidita. Están dos células, ¿verdad? Vemos dos células, quiere decir que acaban de nacer. Esta célula que está bebé empieza a crecer, empieza a producir, a duplicar su ADN o empieza a producir las histonas. Hay células que son bien listillas y que no se quieren reproducir pronto. Entonces se salen del ciclo, no sé, se quedan en el ciclo S o se quedan en el ciclo G2, se salen del ciclo por un periodo de tiempo y ya cuando sienten que se les acerca la apoptosis, esta muerte programada, vuelven a reintegrarse al ciclo para ya dividirse antes de morir, ¿ok? Entonces es como los humanos, o sea, tú por muchos años puedes utilizar métodos anticonceptivos porque no te quieres, no quieres embarazarte en ese momento. Pero ¿qué pasa? Bueno, al respecto con nosotros las mujeres que tenemos un reloj biológico, ya te estás acercando a los 40 años y que dices, no, pues es que ya si no tengo hijos ahorita, pues ya va a ser más complicado. Me regreso a mi ciclo celular y me divido. Lo mismo pasa con las células. Algunas células, no todas, se salen del ciclo en una de las fases, obviamente de estas tres, se salen y ya cuando siente que van a morir, se reintegran para ahora sí dividirse. Chicos, pues ya se acabó la clase, ya me pasé lista. Ahorita en unas cuantas horas, en un momento, les subo la última tarea del segundo parcial, ¿va? Muchas gracias y mañana vamos a ver la meiosis, cómo es que se dividen nuestras células sexuales. Muchas gracias, chicos, que tengan muy buen día. Hasta luego. Adiós, Miss. Adiós. Ya mañana Adiós. platicamos más dudas, ¿eh? Si tienen alguna que les surja el día de hoy.